Egipto. La civilización egipcia se asentó a lo largo del valle del río Nilo en la zona norte del continente africano, entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, donde actualmente se encuentra el país que lleva el mismo nombre, y Sudán. Eventos importantes. En 3200 a.C. se vieron los primeros jeroglíficos, los lineales. A su vez apareció el sistema decimal. Se creó la primera paleta de Narmer, una de las primeras representaciones de un faraón. El río, las tormentas y muchas más cosas influyeron en la sociedad, creando supersticiones y creando la religión en la que los dioses están relacionados con fenómenos naturales. Aparece la piedra Rosetta, la cual fue hecho un importante para el antiguo Egipto. A su vez, la abertura de la tumba de 1923 fue importante ya que comenzaron las excavaciones. Hay dos cronologías, la que creó el sacerdote egipcio en el siglo III a.C., Manetho en la historia de Egipto, que redactó Ptolomeo II. Esta obra fue muy importante y estuvo mucho tiempo guardados, pero se perdió en un incendio en el 49 a.C. Organización social. Primero va el faraón, luego los sacerdotes, guerreros, escribas y funcionarios, campesinos, artesanos y comerciantes, y finalmente los esclavos. Se caracteriza por ser la autoridad suprema, hijo del sol, y estaba dotado con poderes, disponía de la vida y de los bienes de los súbditos y esclavos, tanto así que le dejaba crecer el pelo a sus esclavos, los rapaba cuando los tenía como los deseaba para realizar peluja. Eran caracterizados por ser absolutistas y monárquicos. Utilizaban todo tipo de joyerías, pecheras, cetros como el nefef y el jeca, barba postiza, coronas como la corona blanca, corona roja, corona doble y corona azul, una para cada ocasión, y tenía como símbolos el buitre real, el escarabajo. Le pertenecía a todos los tesoros, era alabado por todos, también encargado de controlar el orden y la economía del imperio, las estaciones, los movimientos y los planetas. Los sacerdotes se caracterizaban por ser una clase privilegiada, podían considerarse aliados o enemigos del faraón, ya que disputaban su poder en el momento que su posición peligraba. Se encargaban del culto y del cuidado de los templos, los cuales se consideraban la morada de los dioses. Eran temidos y respetados, ya que eran los poseedores de los secretos del más allá y conocían todo sobre la magia. Un sacerdote que fue nombrado supremo sacerdote fue Meirie, también llamado Tegebú. Los guerreros, considerados garantía de la unidad del Egipto, se encargaban de la defensa del país y la conquista de nuevos territorios, también encargados de la realización de trabajos públicos. Premiaban el coraje con una decoración en forma de mosca llamada Mosca de los Valientes. Los altos mandos llevaban un collar con este tipo de distinción y gozaban de beneficios económicos. Los mayores cargos constituían una especie de estado mayor, la cual era consultada por el faraón en caso de grandes conflictos. Escribas y los funcionarios eran personas muy cultas, considerados los secretarios del faraón, recaudaban los imperios. Su gran habilidad para saber escribir. El antiguo Egipto no todos tenían acceso a poderes de escribir, eran pocos los que poseían ese privilegio. Se escribía con signos llamados jeroglíficos. Cada uno tenía un significado y llegaban a ser más de 700. Campesinos, artesanos y comerciantes. Generalmente llevaban una vida miserable, carente de recursos para llevar una vida digna. El pueblo sembraba y cosechaba, se le entregaba toda totalidad al faraón, y él era encargado de administrarlo. La tierra era propiedad del faraón, por esta razón disponía de ella, y el pueblo debía pagar tributos. Esclavos. Los constituían los esclavos de guerra, eran tratados terriblemente y condenados a trabajar fuertemente en las peores condiciones. En grandes obras públicas iban desnudos, no les proporcionaban vestimenta, excepto a los esclavos del faraón, los cuales tenían la posibilidad de vestimenta, pero eran sometidos a todas las decisiones del faraón, tanto que disponía de su vida cuando quisiese. Cultura egipcia. Arquitectura. La arquitectura para la cultura egipcia tuvo un carácter religioso. Los monumentos arquitectónicos estuvieron inspirados en la existencia del más allá. La principal característica de la arquitectura en Egipto fueron las pirámides egipcias.
También estaban las mastabas, eran tumbas que tenían forma de pirámide, donde se enterraban los cadáveres momificados de los nobles. Los templos, construidos para alabar a los dioses, los templos se repartían en tres partes: la sala hipostila para la reunión de los creyentes, la sala de aparición, por donde salían los sacerdotes a los costados de la nave, y un vestíbulo interior destinado a las oraciones. Escultura. Se caracterizó por su rigidez y ausencia de rasgos psicológicos. Las obras más conocidas son los colosos. Son estatuas gigantescas que representan a los faraones sentados colocadas en las entradas de las ciudades más grandes. Y la esfinge es un símbolo del sol naciente con cuerpo de león. Se ubica cerca de las pirámides de la Gizeh. La escritura. Los egipcios escribían con pequeñas cañas puntiagudas mojadas en una especie de tinta, preparada a base de agua, goma y sustancias vegetales. Usaban como papel los tallos de papiro que crecían en las orillas del río Nilo. La escritura que se caracteriza es la jeroglífica, la cual era una escritura de difícil interpretación, pues estaba formada por signos e imágenes de animales u objetos. Se empleaba generalmente en las tumbas y en los templos. Medicina. Surgió debido a la necesidad de atender las lesiones recibidas por los soldados en los campos de batalla y los accidentes de los obreros producidos en las grandes construcciones. Trataron de las enfermedades propias de la época y destacaron las técnicas de embalsamar y momificar los cadáveres. Traje egipcio. Traje masculino. Traje masculino del Imperio Antiguo. Se utilizaba el chenti, el cual era una tela rectangular llevada por encima de las rodillas, cuyos extremos se cruzaban y ondulaban a la cintura de la cadera. Algunos eran confeccionados en lana, lino, algodón o otras pieles de animales, como el de leopardo. En el caso del faraón, se ve adornado con cintos en el rojo, en oro y piedras preciosas que otorgaba poder a quienes la usaban, ya sean soldados o figuras religiosas. Los trabajadores iban desnudos o con un ligero paño de lino más pequeño. Estas prendas eran un elemento indispensable, sobre todo para quienes debían trabajar a plena luz del día, posibilitándoles el movimiento y aliviándolos de la ropa. Imperio Medio. El chenti se alargó, comenzaron a utilizar adornos prendidos al cinturón, el cual era el hecho de cuero, y a finales de este periodo usaron un doble chenti con una faja triangular. En el Imperio Nuevo, los hombres más importantes solían llevar una capa sobre los hombros para cubrirse el torso. Las prendas eran las mismas, pero compuestas de piezas de tela más grandes y con drapeados más intricados y decorados. Utilizaban chenti drapeados y plisados, sostenidos por prendedores, tirantes o fajas, y con sus mangas hasta los codos. En este punto de la historia de Egipto, el vestir fue influenciado por los persas, griegos y sucesivamente por los que conquistaron hasta la victoria romana. Los hombres cambiaban su vestimenta con mayor frecuencia que las mujeres. Se estimaba, según los pictogramas, que los hombres tenían más de 40 indumentos distintos de forma variada, largo y detalle. Sin embargo, las mujeres quienes introducen mayores cambios. Traje egipcio, traje femenino. Traje femenino del Imperio Antiguo. Los clarasiris o túnicas carecían de cortes y costuras, eran paños envolventes drapeados al cuerpo, eran ajustadas y caían desde el pecho hasta los tobillos, sujetas por anchos tirantes. La sobriedad, tanto en la indumentaria como el peinado, marca la pauta de esta época. Imperio Nuevo. El busto se muestra sin reparos, la túnica ajustada desde debajo del pecho hasta el tobillo. Había modelos de trajes amplios con las mangas, pero no era lo habitual. Imperio Nuevo. El auge de las transparencias y los pliegues marcando el cuerpo con toda sensibilidad y logrando una silueta de curvas suaves. El clarisiris se sujetaba a la cintura con fajines de colores y cenefas, o se entreabría dejando las piernas de las dueñas. Algunas veces se cosían plaquitas de pasta de cristal que al caminar chocaban entre sí produciendo un surgente sonido de campanillas. Sobre el clarisis se superponía una saya o capa corta plisada con la que se cubrían los hombros en forma de abanico. El clarisiris que usaban las mujeres de los campesinos artesanos eran más amplios, permitiéndoles trabajar con mayor comodidad. Sus accesorios fueron como las pelucas. Las pelucas eran realizadas con pelo natural o lino teñidas de color negro.
La balona, accesorio que se coloca en el cuello con cantidad de vuelta realizada en oro, lápiz azul y otras piedras preciosas. El tamaño de la pieza indica el rango de la persona que lo lleva puesto. Calzado de papiro o junco. Es importante destacar que la mayor parte de las actividades se realizaban sin calzado. De hecho, este era utilizado solamente por ocasiones importantes o por la realeza. El claft. El claft era un velo que cubría la cabeza y venía en versión para la realeza y utilizado por el pueblo. La colección que nosotros escogimos fue de Jean Paul Walter, Miss Weir Spring Summer 2008. El análisis de la colección es que Walter se deja influenciar de la música que escucha en la colección, menciona a John Lennon y a Philip, de manera que mezcla las emociones de la música que genera por medio de los textiles y se asemeja al chente egipcio.